Bueno, entender lo que sucedió en Argentina, primero lo que tenemos que hacer es sacarnos lo que es nuestra tradición política. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, a nivel personal, como uruguayo que soy, no podemos cometer ese error de decir, de analizar los resultados y plasmarlos en lo que sería nuestro país, que es lo que termina sucediendo muchas veces y por eso no logramos entender lo que realmente sucedió en el país hermano. Argentina el domingo tuvo unas elecciones bueno, como adelantábamos aquí en Óptica Política, iban rumbo a una de las peores elecciones. ¿Por qué? Porque delante de ellas habían tres candidatos con chances de lograr llegar al gobierno o a un balotaje que no terminaban de convencer quizás del todo a nadie. Hablo de Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei. Con un 36%, casi 37%, sin haber todavía en este momento llegado al 100% de los votos estructurados, el candidato por Unión por la Patria, Massa, va bueno, a tener esa ventaja de 7 puntos sobre Javier Milei, que llegó a un piso de 30 y quedó por fuera de este mismo balotaje. Patricia Bullrich con un 23%. La realidad es que Argentina vive una crisis política, social y económica muy grande. Entonces, claro, es difícil, y retomo de lo primero, de que nosotros con esta tradición política que tenemos, de decir, bueno, quedó como el más votado el ministro de Economía que tiene a un dólar paralelo a 1.000 pesos, el que no logra enderezar la economía ya en los meses que estuvo. Claro está, Sergio Massa no es parte de este gobierno, amén de que él quiera deslindarse, como lo hizo también Cristina Fernández de Kirchner, son parte de este gobierno, son parte de este gobierno que aumentó lo que es ese, esa realidad que Macri había dejado, no solo la creció, la agravó en varios índices y que bueno, que no ha tenido un gobierno claro, ha sido muy austero con la clase trabajadora, no ha podido frenar de ninguna manera la inflación y todo eso lleva a este momento de Argentina muy complicado económicamente, pero que la realidad es que los candidatos que realmente estaban para poder elegir, ninguno llenaba bien el formulario. Y ahí estaban las claras. Javier Milei, que terminó siendo el más votado en las PASO, tuvo post-PASO una campaña electoral que no ha sido buena porque se basó en que ya prácticamente tenía ganada la elección. Ese fue un gran error que tuvo, que también lo tuvo Juntos por el Cambio, que ahora vamos a hablar también, y que dejó, eh, de cierta manera, que pasen cosas dentro de su partido que no tendrían que haber pasado. Por ejemplo, el caso de Victoria Villarroel, la vicepresidenta de La Libertad Avanza, hablando de lo que es los desaparecidos, ninguneando a lo que es madres y familiares, madres y abuelas de la Plaza de Mayo, y criticando y también jugando al fleje todo el tiempo con un tema escabroso, delicado y sensible como es los desaparecidos por la dictadura. Mintiendo nuevamente que no eran 30.000, cuando sí lo son, cuando siempre fueron 30.000, que todavía no se sabe la verdad de muchos, cuando esa pelea está constantemente en la lucha que tiene esta patria hermana, como nos pasa a nosotros también, con nuestros desaparecidos, y que eso llevó a una tensión totalmente innecesaria, sacándole lo que es la parte
de importancia que para Milei tenía. Javier Milei iba por todo lo que era recortes sociales, económicos. Bueno, quizás hasta ahí el votante de Milei lo aplaudía y lo apoyaba y algún otro también. Pero ya ahí meterse con lo que es los desaparecidos me pareció fue un horror brutal de lo que es su partido político, también lo que significó después él, la venta de órganos, se fue totalmente desdibujando y jugaste al filo cuando no tenés que jugar, cuando tenés que ser mesurado, cuando tenés que ser tranquilo, cuando tenés que hablar lo menos posible, quizás hasta mesurado, lo cual Milei nunca fue. Eso es lo que tenías que hacer en lo que eran esta campaña política. No lo hizo, llegó, yo no digo a un techo, Milei, pero sí no fue el resultado esperado. Obviamente, y como pasa en política, nunca vas a ser el derrotado. Siempre vas a salir con un mensaje positivo, conciliador, y decir, bueno, nosotros como segunda fuerza política en este momento, que hace tan poco tiempo que estamos, bueno, la lectura es otra. La lectura es que tenías absolutamente todo para ser el primero. Todo el mundo pensaba que ibas a ser el primero en las votaciones y eso no sucedió. Sucedió de que no solo no llegaste a aumentar los votos, sino que te estancaste en un 30%. Y eso fue también por actores políticos de La Libertad Avanza que no lograron tener quizás una campaña política buena, atinada, y lo que sucedió fue que llegó a ese tope también. Una de las integrantes de su fuerza política diciendo que iban a eliminar la paternidad. O sea, son todos quizás propuestas totalmente desdibujadas, totalmente fuera de lugar, que llevó a esto, ¿no? Y quizás ahora Milei tenga que tomar otras riendas, que ya lo hizo. Esa famosa casta política que él habla, ya lo dejó de lado, ya se empezó a alinear con Patricia Bullrich desde el minuto uno y creo que eso hasta, te diría que está bien a nivel estrategia. Ya está, ahora vale todo, ahora todos somos amigos. O sea, ¿qué le va a importar a Milei decir que Bullrich iba a poner bombas en los jardines de lo que es primera infancia? No, no, ahora precisa el voto de ella. Es un 23% en esta votación totalmente tripartita que tiene la Argentina, y ese 23% va a ser el, el gran actor para lo que todo el mundo va a querer ganar. Todo el mundo va a querer ese 23% que Patricia Bullrich obtuvo. Todo el mundo va a lograr lo que es eh, ese resultado de que no lo tuvieron en en la primera vuelta. Entonces, bueno, va a suceder eso. Respecto a lo que significa, y con una visita de lujo que tenemos aquí, respecto a lo que es Juntos por el Cambio, fue el gran perdedor en lo que es las elecciones en Argentina. Fue el gran perdedor. Fue un fracaso absoluto del PRO no estar con el gobierno que tuvo el Frente de Todos, no estar en el balotaje. Con una candidata totalmente desdibujada, con una interna feroz, que el mismo Mauricio Macri lo que hizo, lo hizo bárbaro, porque lo dinamitó al PRO, le puso todos los explosivos posibles para que vuele por los aires. Bueno, el resultado ahí está. Porque para Macri ya él ya venía coqueteando con lo que era lo que era su negocio y su sociedad con Milei. ¿Por qué Milei sale a decir, bueno, no, Macri, a mí me gustaría que Boca salga campeón y que Macri sea el presidente? Y sí, porque es así. Porque quizás Macri va a ser un articulador, quizás no, es un articulador para un caudal de votos importantes que va a tener, para un macrismo que lo que diga Macri es lo que está bien y es la verdad absoluta. Y bueno, y ahí ya empezaron a trabajar y no le importó en ningún momento el PRO, ni Patricia Bullrich, ni nada, porque si no, no hubiese hecho lo que hizo
con lo que fue nefasta, una nefasta interna que tuvo a Burlich como ganadora, pero lo dejó sin absolutamente nada a Rodríguez Larreta, que tuvo también una parte de lo que fue una María Eugenia Vidal, que también la destrozó políticamente y desquebrajó todo lo que fue Juntos por el Cambio. Porque él termina ganando, porque aparte lo que termina siendo para Macri un tipo que es adicto al poder, una persona que va para donde él piensa que es y nada más, termina siendo un triunfo para él a nivel de ego. Decir, bueno, yo no me presento y el PRO es nada sin mí. Y es así, y lamentablemente es así para lo que es el PRO. Después, bueno, vendrá la autocrítica del PRO, vendrá un Juntos por el Cambio que buscará nuevos caudillos, una juventud, pero que terminó totalmente desquebrajado, totalmente dinamitado, gracias a lo que fue Mauricio Macri y también al ego de los candidatos que tuvo este PRO. ¿Por qué lo digo? Porque en febrero todos pensaban que ya Juntos por el Cambio era gobierno y en vez de unirse, en vez de generar una agenda política, una ruta, un proyecto, se mataron internamente y pasó lo que tenía que pasar. Pasó de que no van a estar en el balotaje. Sí van a ser como decía, un punto muy importante, porque el 23% de ese va a ser el mediador, el termómetro de el balotaje, pero que no estar con lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández en un balotaje termina siendo un desastre absoluto para la fuerza política. Por último, lo que es Unión por la Patria. Bueno, quizás fue el más inteligente Massa a la hora de generar esta campaña política, desde que inició esta unidad, esta pseudo-unidad, esto de ir con candidato único, que bueno, después Grabois lo dijo, no, nosotros queremos postularnos porque creemos que hay que tener una alternativa. El mismo Grabois que defenestró a Massa, hoy por hoy ya lo abraza y lo va a militar. Política en estado puro. Y bueno, pero fue desde ahí en adelante que Massa logró generar acuerdos, logró tender puentes entre todo lo que fue y todo lo que genera no solo el Frente de Todos, no solo el kirchnerismo, el partido judicial, el peronismo en sí, lo encolumnó en su figura. Y ahí fue un punto altísimo que tuvo este candidato, el ministro de Economía, que sacó una gran votación a nivel interno y que después tuvo una campaña electoral brillante, donde todo el tiempo se lo notó firme, se lo notó seguro, se lo notó hablando como un presidente. Y eso la gente lo sabe y eso la gente lo tiene en cuenta y no entró en delirios, no entró en posturas que no van a llevar a ningún lado y fue un articulador muy importante para que esto, hoy por hoy, que creo que ni él esperaba un 37% como lo obtuvo. Ahora tendrá que llegar lo más escabroso que es la recta final, buscará de cierta manera lograr una votación que lo lleve a presidente, pero siempre estuvo en eso, siempre estuvo hablando como futuro presidente.